Hola, Hola, Doc, buenas noches. ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, Doc. Ah, bueno, ya puedes resolver mis cosas. Ah, listo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Sí, noches. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos pues a este nuevo año. Hoy arrancamos pues las actividades académicas. Pues vamos a continuar inicialmente pues como veníamos el año pasado en el transcurso. Pues como de los días pues miramos si vamos a continuar igual o si de pronto vamos a hacer algún cambio. Hoy continuamos pues con el club de revistas. Hoy está a cargo de la doctora Vanessa Oribe Campo y nos acompaña el doctor Chacón. Buenas noches, doctor Chacón, ¿cómo está? ¿Cómo va? Ah, muy bien, afortunadamente. ¿Qué hay de ustedes?
Todo muy bien, muchísimas gracias. De nuevo agradecerle pues por el acompañamiento que nos hace en estos clubes de revistas y en los trabajos pues de grado de los residentes. El que está próximo a presentar para tenerlo en cuenta es el doctor Diego Salazar. Hay que abrir el espacio en una de estas sesiones, en pocos días lo estaremos contactando para definir la fecha y para determinar pues, cuándo vamos a hacer esa presentación. Y la única que está de los egresados que falta por trabajo de grado es Ángela Ramírez. Es que le arrancamos de una vez Sí, sí, para está. optimizar pues como el tiempo, Vanessa. Bienvenidos pues a todos de nuevo. Muchas gracias. Arranca Vanessa. Quedamos atentos. Buenas noches, mi nombre es Vanessa Uribe, residente pues, de Medicina de Urgencias. El día de hoy vamos a dar inicio al club de revistas en donde vamos a analizar el estudio Óptimas, que es el momento óptimo de la anticoagulación después de un accidente cerebrovascular isquémico en pacientes con fibrilación auricular. Es importante hablar de estos temas porque la fibrilación auricular es la arritmia que es más frecuente, en donde su prevalencia global para el 2020 fue de 50 millones de casos, afectando aproximadamente entre el 2 al 4% de la población, e inclusive se prevé que en los mayores de 80 años la prevalencia alcanza hasta el 10 al 12%. Por ejemplo, podemos observar aquí en este mapa de Colombia la prevalencia que ocurre según cada departamento, encontrando que en general los casos que se presentan son de 87 casos por cada 100.000 habitantes, pero por ejemplo departamentos como Antioquia y Caldas, e inclusive los casos se duplican hasta casi 150 casos por cada 100.000 habitantes, y se prevé que toda esta incidencia de los casos de fibrilación auricular se pueden llegar a duplicar en los próximos años, teniendo en cuenta pues el envejecimiento, el aumento de la obesidad, que ya hay unas mayores tasas de detección y que hay muchas más enfermedades cardiovasculares. Con respecto al accidente cerebrovascular, también hay que tener importante que es la segunda causa de muerte a nivel mundial y la primera causa mundial de discapacidad, en donde su prevalencia es del 1 al 2%, y en los mayores de 70 años inclusive esta prevalencia aumenta hasta el 5%. Con respecto a su incidencia mundial, se tiene que estos casos son de 100 a 150 casos por cada 100.000 habitantes al año, e inclusive, por ejemplo, en Estados Unidos se reportan 600.000 casos en un primer episodio de accidente cerebrovascular isquémico cada año, y 200.000 casos presentan ictus recurrentes. Estas dos patologías se relacionan mucho. Por ejemplo, la fibrilación auricular aumenta 5 veces el riesgo de presentar un ACV isquémico. Además de que va a contribuir a entre el 15 al 20% de estos casos, también es muy importante tener en cuenta que mientras se hospitaliza un paciente con un ACV isquémico, se puede documentar la fibrilación auricular solo en el 2 al 3% de los casos, teniendo en cuenta que si uno hace una monitorización extensa, todo este diagnóstico se puede incrementar. Y los pacientes que ya tienen una fibrilación auricular junto a un ACV isquémico, se puede presentar un episodio recurrente de este accidente isquémico del 10 al 15%, inclusive en el primer año, por lo cual es muy importante pues el inicio de la anticoagulación para disminuir este riesgo. Por ejemplo, este estudio que vemos acá, esto fue una revisión sistemática y un metaanálisis que querían valorar qué asociación había entre la fibrilación auricular y, por ejemplo, el evento de presentar a los 30 días o a los 90 días un ACV isquémico, y se encontró que había una asociación en la ventana de 30 días con unos ratio de 4.11, siendo estadísticamente significativo, como podemos observar en este. Y con respecto a la ventana de los 90 días, se presentó una asociación con unos ratios de 0.4, pero no fueron estadísticamente significativos. Teniendo en cuenta eso, entonces, entre más cerca esté el episodio de la fibrilación auricular, pues más se va a presentar este evento isquémico. Teniendo en cuenta eso, que entre una vez se presente pues ese evento isquémico, se tenga la fibrilación auricular, se van a aumentar el riesgo de las recurrencias. Entonces se aconseja pues iniciar una anticoagulación lo más pronto posible, pero a la vez hay que tener en cuenta que entre más rápido inicie la anticoagulación, también aumento los riesgos hemorrágicos, en especial la hemorragia intracraneal. Entonces empieza a surgir la pregunta: ¿cuándo es mejor iniciar la anticoagulación? ¿De forma temprana o de forma tardía en todos estos pacientes con ACV isquémicos y que tienen adicional una fibrilación auricular? Para responder esta pregunta se han realizado múltiples estudios tratando de resolverla. Por ejemplo, en el 2013, la Asociación Europea del Ritmo del Corazón estableció, por medio de un consenso de experto y basado en unos estudios observacionales, que se empezara a aplicar la regla 1, 3, 6 y 12. Esta regla indica que, por ejemplo, sería iniciar la anticoagulación después del primer día en los pacientes con accidente isquémico transitorio,
después de los 3 días en ACV leve, después de 6 días en ACV moderado y después de 12 días en ACV grave. Posteriormente a estas recomendaciones, por ejemplo, las guías europeas y las guías americanas de stroke cumplieron por ejemplo, esta recomendación y se empezó a aplicar en la práctica clínica. Ya posteriormente, en los años 2013, 2014, empiezan a surgir los nuevos anticoagulantes orales, que son los directos. Entonces, empiezan a hacer múltiples estudios para mirar cuáles son mejores frente pues, a la warfarina, que era el que se venía utilizando. Por ejemplo, este metaanálisis que se publicó en el 2014 quiso comparar esa eficacia, esa seguridad de estos anticoagulantes directos frente a la warfarina en los pacientes que ya tenían fibrilación auricular y mirar qué tanto se prevenía pues esos accidentes cerebrovasculares y esos eventos embólicos sistémicos. Por ejemplo, encontraron que los anticoagulantes orales directos disminuían el riesgo de accidente cerebrovascular o de eventos isquémicos en un evento combinado en un 19% en comparación de la warfarina, con un IRR de 0.8. También se documentó que, por ejemplo, con respecto a la hemorragia intracraneal, los casos disminuyeron en el 52% con un IRR 0.48, siendo estadísticamente significativo. Y también se demostró que, por ejemplo, las causas de mortalidad por cualquier causa disminuyeron en un 10% con un RR 0.9, siendo también estadísticamente significativo. Lo que notaron fue que con los anticoagulantes directos se aumentaba el riesgo de sangrado gastrointestinal en un 25% con un RR 1.25. Entonces, posterior a estos estudios, se empezaron a aconsejar los anticoagulantes orales directos en los pacientes con fibrilación auricular para evitar como estos episodios isquémicos. Ya posteriormente, en el 2015, sale el estudio RAF, que lo que quería era analizar qué riesgos tenían estos eventos isquémicos recurrentes y estas hemorragias graves cuando el paciente ya hubiera cursado con el SB isquémico y la fibrilación auricular, como en ese episodio agudo, y mirar cómo se comportaban en los primeros 90 días posterior a estos eventos. Por ejemplo, se documentó que a los 90 días el 12.6% de los casos habían presentado eventos adversos, en donde el 7% correspondían a entes isquémicos, el 3.6% correspondían a hemorragias intracraneales y el 1.4% correspondían a hemorragias extracraneales graves. Entonces ellos dijeron, teniendo en cuenta estos eventos adversos, queremos saber qué momento de la anticoagulación es el momento óptimo, pues para que sea seguro y eficaz, encontrando que entre los días 4 y 14 había una disminución de los eventos combinados, tanto de isquemia como de hemorragia, en un 47%, con un hazard ratio de 0.53, con un intervalo de confianza entre 0.3 a 0.99, siendo estadísticamente significativo. Además, documentaron que entre los días 5 y 14 había un menor riesgo hemorrágico. Entonces, de ahí es que sale una nueva recomendación, y es que cuando se utilizaban esos anticoagulantes, lo mejor era iniciar esa anticoagulación entre los días 4 y 14. Posteriormente, en el 2022, surge nuevamente otro estudio en donde quería comparar la regla 1, 2, 3, 4 para reemplazar la primera regla que salió en el 2013, en donde ellos sugerían iniciar una anticoagulación de forma temprana en el primer día en los accidentes isquémicos transitorios, dentro de 2 días en el ACV leve, dentro de 3 días en el ACV moderado y dentro de 4 días en el ACV severo. Ellos encontraron, por ejemplo, que el inicio temprano de esta anticoagulación en este periodo de tiempo iba a disminuir el riesgo de accidente cerebrovascular o de embolismo sistémico en un 50% con un hazard ratio ajustado de 0.5, siendo estadísticamente significativo. También documentaron que también se disminuye el riesgo de accidente isquémico recurrente en ese periodo de tiempo en un 46%, con un hazard ratio de 0.5 con una P menor a 0.05, lo cual indicaba que era estadísticamente significativo. Y con respecto al riesgo de las hemorragias mayores, encontraron que realmente los valores eran muy comparables y fueron bajos en ambos grupos, en donde en el temprano era el 0.8% y en el tardío era el 1%, pero esos valores ya no fueron estadísticamente como significativos. Por lo cual ellos empiezan a decir que estos resultados indican que los anticoagulantes orales directos en este inicio temprano son eficaces, y teniendo en cuenta los valores tan bajos de las hemorragias, pues también eran seguros, por lo cual respaldan iniciar la regla 1, 2, 3 y 4 de anticoagulación en estos pacientes. Entonces indicaban que si había una IT, iniciarlo en el primer día; si había una ACV leve, iniciarlo en 2 días; y estaba una ACV moderado, iniciarlo en 3 días; y en una ACV severo, iniciarlo en 4 días.
Posteriormente, en el 2022, sale el estudio TIMI, en donde buscaba comparar el inicio de la anticoagulación temprana en menores de 4 días con respecto al tardío entre los días 5 y 10 de estos anticoagulantes orales directos, en donde ellos valoraron un desenlace primario compuesto de recurrencia del ACV isquémico, de las hemorragias intracraneales o de muerte, encontrando que en el 6.8% de los casos se presenta en el inicio temprano, frente a un 8.6% en el inicio tardío, encontrando que había una diferencia significativa absoluta de menos 1.79 entre ambos casos. Y este estudio quiso demostrar que, por ejemplo, el inicio temprano no era inferior al inicio tardío para estos eventos combinados, comprobando que la teoría realmente se cumplió. Entonces ellos empiezan a asegurar, pues, y a respaldar que el inicio temprano de los anticoagulantes orales directos están seguro y efectivo para la prevención, pues, de este accidente cerebrovascular recurrente y disminución de las hemorragias. Posteriormente, en el 2023 surge un nuevo estudio, que es el estudio ELAN. Este estudio buscó comparar el inicio temprano de estos anticoagulantes en el SB moderado y leve en los menores de 48 horas y en los graves en cuestión de 6 a 7 días, y finieron como un inicio tardío en SBL para iniciar la anticoagulación en los días 3 y 4, en el moderado 6 y 7 y en el severo en los días 12 y 14. Por ejemplo, este estudio demostró que, por ejemplo, en los primeros 30 días, ese desenlace primario, que también era compuesto de ACV isquémico recurrente, embolismo sistémico, hemorragias graves o muerte, ocurrió en el 2.9% de los casos en el grupo temprano y en el 4.1% en el caso tardío, en donde se demostró que disminuía el riesgo en este grupo temprano hasta en un 30% de ese riesgo relativo, con un OR de 0.7, sin embargo, no fue estadísticamente significativo. Con respecto a los desenlaces secundarios, ellos empezaron a ver que, a pesar de que se demostraba que habían menores tasas de porcentajes en los desenlaces secundarios en el grupo temprano, se demostró, por ejemplo, que estos no eran estadísticamente significativos, por lo cual ellos empiezan a decir que, a pesar de que no, en respecto a la eficacia no había demostrado ser estadísticamente significativos, se debían respaldar en más estudios y en más guías, por ejemplo, la decisión de los pacientes y tomarse decisiones individualizadas según cada caso. Posteriormente, sale este metaanálisis en el 2023, en donde quería comparar el inicio temprano de los anticoagulantes en los días 1 al 4 y en el tardío en los días 5 al 10. Por ejemplo, entonces estos encontraron que en el inicio temprano se redujo la incidencia de los eventos isquémicos recurrentes con un OR 0.68, siendo estadísticamente significativo con un valor de P de 0.003, y con respecto a los eventos combinados también era un OR 0.7, siendo estadísticamente significativo. Con respecto al proceso de las hemorragias, ellos encontraron que, aunque podría disminuirse el riesgo en un 28% de las hemorragias, realmente la P no era estadísticamente significativa, por lo cual ellos concluyen que esos resultados sugieren que esta anticoagulación temprana es eficaz en esos primeros 4 días, y ellos referían que, a pesar de que con respecto a las hemorragias no fue estadísticamente significativa, teniendo en cuenta que había un menor porcentaje en el grupo temprano, también se debería considerar seguro para iniciar la anticoagulación en la fase temprana, pero ellos también decían que, a pesar de eso, sugerían más investigaciones para dar unas recomendaciones más claras. Posteriormente, en el 2024, se hace un análisis posterior del estudio ELAN que habían desarrollado en el 2023, en donde quisieron hacer un análisis nuevamente con respecto al ACV, pero ya clasificándolo entre leve, moderado y severo. Y ellos indicaron que, por ejemplo, en los episodios de anticoagulación temprana, lo que se documentó fue que, en términos de seguridad, el inicio temprano de los anticoagulantes no aumentó el riesgo de las hemorragias mayores ni menores en ninguna categoría de gravedad del accidente isquémico, y con términos de eficacia, hay que tener en cuenta que, aunque se evidenciaba una tendencia favorable a que disminuían todos estos casos, podemos observar en la gráfica que realmente todos los intervalos de confianza cruzaban el umbral, por lo cual realmente ninguno fue estadísticamente significativo, por lo cual ellos dicen que el inicio temprano podría ser seguro y eficaz en algunos pacientes seleccionados, pero nuevamente la recomendación es que deben individualizarse según el riesgo hemorrágico y la gravedad del ACV. Teniendo en cuenta eso, entonces vamos a analizar este artículo, que es el estudio Optimas, que salió en el
2024, en donde es el momento óptico de la anticoagulación después de un accidente cerebrovascular isquémico en pacientes con fibrilación auricular. Entonces, con respecto al diseño epidemiológico, tenemos que este es un ensayo clínico que es multicéntrico con una asignación 1:1, en donde se buscaba comparar una intervención de una anticoagulación temprana versus una anticoagulación tardía. El estudio también consta de 2 partes, en donde inicialmente se buscaba una hipótesis que es de no inferioridad, y posteriormente hay otra parte del estudio en donde se buscaba comprobar algo de superioridad. Fue financiado por la Fundación Británica del Corazón, todos debían llevar consentimiento informado y fue aprobado por el Comité de Ética de Investigación. Igualmente vamos a ir analizando cada punto en específico. En lugar de intervención se tomaron 100 hospitales del Reino Unido, en donde hay que tener en cuenta que todos esos hospitales eran especializados en el manejo de accidentes cerebrovasculares. La población de estudio eran los pacientes mayores de 18 años que tuvieran un diagnóstico de fibrilación auricular confirmada, un diagnóstico de accidente cerebrovascular isquémico confirmado y que fueran elegibles para la anticoagulación con los anticoagulantes directos. Los criterios de inclusión, entonces, eran los pacientes mayores de 18 años que tuvieran un diagnóstico de fibrilación auricular, ya sea confirmado por electrocardiograma, por Holter, por monitoreo, por antecedente médico previo. Pacientes con un diagnóstico clínico de accidente cerebrovascular que estuviera confirmado mediante imágenes de tomografía o de resonancia, pues que excluyeran los episodios hemorrágicos, que tuvieran indicaciones para iniciar la anticoagulación con anticoagulantes directos, que hubiera una incertidumbre clínica acerca de cuál era el momento ideal para iniciar esta anticoagulación y que todos llevaran el consentimiento informado firmado. Ya con criterios de exclusión, se excluían todos los pacientes que tuvieran contraindicaciones para la anticoagulación, como aquellos pacientes con plaquetas menores de 75.000, pacientes con INR mayor a 1.7, pacientes con coagulopatía. Por ejemplo, los pacientes que antes de iniciar la anticoagulación se habían documentado que tenía una hemorragia parenquimatosa que ocupara más del 30% del volumen del infarto, otro tipo de hemorragias intracraneales importantes que tuvieran contraindicaciones específicas para los anticoagulantes directos, como una enfermedad renal con una tasa de filtración menor a 15, que tuvieran cirrosis avanzadas, que tuvieran la elevación de las transaminasas por encima de 2 valores superiores, o por ejemplo que estuvieran en embarazo, en lactancia, o una imposibilidad de hacerle seguimiento en los siguientes 90 días, o que tuvieran una indicación específica para iniciar warfarina, como en el caso de las válvulas mecánicas cardíacas. Con respecto al resultado primario, ellos lo que iban a analizar era un resultado compuesto de la incidencia combinada tanto de los accidentes cerebrovasculares de cualquier causa, que incluían la recurrencia del isquémico, las hemorragias intracraneales sintomáticas o cualquier otro tipo de hemorragia intracraneal, e incluían además otros síndromes de accidente cerebrovascular no clasificables, por ejemplo, los casos en que tuvieran un diagnóstico clínico ACV isquémico, pero que no se le pudiera hacer tomografía por cualquier otra causa, y también se incluían las embolias arteriales sistémicas en los primeros 90 días de esa aleatorización. Con respecto a los resultados secundarios, ellos valoraron 19 resultados de eficacia, en donde incluían la mortalidad por todas las causas, la incidencia de muerte vascular, la incidencia de los eventos isquémicos recurrentes, de tromboembolismo pulmonar, de trombosis venosa cerebral, por ejemplo, de trombosis venosa profunda, incidencia de embolias arteriales sistémicas. Y ya con respecto a los resultados de seguridad, ellos evaluaron 4 resultados, que era la incidencia de hemorragia intracraneal, la hemorragia extracraneal mayor, la de los sangrados mayores y también las hemorragias no mayores que fueran clínicamente relevantes. Con respecto a las intervenciones, entonces el estudio iba a comparar 2 estrategias, que es el inicio de la anticoagulación temprana, que es menor a 4 días de inicio de los síntomas, frente a la anticoagulación tardía, que era iniciar la anticoagulación entre los 7 a 14 días después de haber iniciado los síntomas, en donde ambos grupos iban a tener un tipo de tratamiento con anticoagulantes orales directos, ya fuera Pixaban, Dabigatran o Rivaroxaban, en donde las dosis se iban a ser determinadas por el grupo tratante de acuerdo a las guías de práctica clínica, y el momento de inicio, ya sea en el grupo de intervención temprano o tardío, el día exacto que se inicia la anticoagulación también era definido por el médico asignado.
Con respecto a la aleatorización, podemos observar que esta fue una asignación aleatoria de los pacientes que se realizó primero que todo por medio de una línea independiente del estudio para disminuir el sesgo. Esta se realizó en una proporción 1:1, dividiendo a los grupos en un grupo primario, en el grupo temprano y en el grupo de la anticoagulación tardía. Esta aleatorización también se realizó mediante bloques para garantizar que hubiera como un balance en este número de participantes, y posteriormente los pacientes se iban a estratificar de acuerdo a la gravedad del accidente cerebrovascular utilizando la escala NIS. Entonces se vieron los grupos en 0 a 4 puntos, de 5 a 10 puntos, de 11 a 15 puntos, 16 a 21 puntos y mayor a 21 puntos según la escala NIS. Y con respecto al cegamiento de este estudio, hay que tener en cuenta que fue abierto para los médicos y para los pacientes, pero se hubo un cegamiento en las personas que iban a analizar los resultados para así disminuir los sesgos. Con respecto a la interrupción del tratamiento, este se definía, por ejemplo, en los pacientes que tuvieran hemorragias graves que amenazaran la vida, que en cualquier momento se documentara embarazo o lactancia en la mujer, que hubieran unas contraindicaciones pues para continuar los anticoagulantes orales directos, que hubieran eventos tromboembólicos recurrentes, por ejemplo, que se incumpliera el tratamiento o ya sea por decisión del médico tratante o del comité. Entonces, podríamos decir que la pregunta de investigación es si fue seguro y eficaz iniciar esa anticoagulación temprana definida como menor a 4 días desde el inicio de los síntomas, en comparación con una anticoagulación tardía entre los 7 a 14 días en los pacientes con accidente cerebrovascular isquémico agudo asociado a fibrilación auricular para prevenir tanto los eventos tromboembólicos sin aumentar significativamente el riesgo de hemorragia intracraneal. Entonces hay que tener en este punto algo muy importante con respecto a las hipótesis, teniendo en cuenta que la primera parte del estudio es un estudio de no inferioridad, tenemos una hipótesis nula y una hipótesis alterna para la parte de no inferioridad. Entonces, con respecto a la hipótesis nula de la parte de no inferioridad, tenemos si el inicio temprano de anticoagulación menor a 4 días desde el inicio de los síntomas en pacientes con accidente cerebrovascular isquémico asociado a fibrilación auricular es diferente al inicio tardío en términos del riesgo de eventos combinados, que era accidente cerebrovascular recurrente, hemorragia intracraneal sintomática, embolia sistémica o accidente cerebrovascular no clasificado a los 90 días. Y la hipótesis alterna sería si el inicio temprano de la anticoagulación en pacientes con accidente cerebrovascular isquémico asociado a fibrilación auricular no es diferente al inicio tardío en términos pues, del riesgo de eventos combinados a los 90 días. Y ya con respecto a las hipótesis de la otra parte del estudio de superioridad, la hipótesis nula sería si el inicio temprano de la anticoagulación en pacientes con accidente cerebrovascular isquémico asociado a fibrilación no es diferente al inicio tardío en términos del riesgo de eventos combinados a los 90 días. Y la hipótesis alterna sería si el inicio temprano de esta anticoagulación en estos pacientes con accidente isquémico en fibrilación es diferente al inicio tardío en el mismo, pues, en términos del riesgo de eventos combinados a los 90 días. Entonces, ya con respecto a la pregunta pico, entonces la P de la población son pacientes mayores de 18 años que tuvieran un diagnóstico confirmado de fibrilación auricular y de accidente cerebrovascular isquémico. Con respecto a la intervención, tenemos la intervención temprana, que es la anticoagulación menor a 4 días desde el inicio de los síntomas. Con respecto a la C, es el inicio tardío de la anticoagulación entre los 7 a 14 días, y ya los desenlaces, como les mencionaba, pues para no hacer eso tan repetitivo, eran 19 resultados de eficacia y eran 4 resultados de seguridad con respecto pues, a los desenlaces secundarios, y con respecto a los primarios era la incidencia combinada del accidente cerebrovascular isquémico recurrente, las hemorragias o los otro tipo de embolismos. Ya con respecto al análisis estadístico, entonces vamos a ver que para ellos definir cuánta población requería este estudio, lo que ellos hicieron fue que definieron un nivel de significancia alfa del 5%, se estableció un poder estadístico del 90% y se añadió un 10% adicional para compensar en el caso de que hubieran pérdidas de pacientes. Ellos en los estudios que realizaron encontraron que la tasa de eventos esperadas para ese grupo de anticoagulación tardía, que iba a ser ese grupo de control, se asumió en un 11.5%. Y la tasa de eventos esperadas para el inicio temprano, que era el grupo de intervención, se esperaba una tasa de eventos del 8%, lo que esto indicaba una reducción del riesgo relativo del 30%, con una diferencia absoluta de 3.5%. Entonces, teniendo en cuenta eso, ellos definieron también que un margen de no inferioridad era el 3% para la hipótesis de no inferioridad en este caso.
por lo cual ellos establecen que los participantes iniciales son de 3.478 pacientes. Resulta que en el 2021, mientras iban haciendo el análisis de los pacientes, encontraron que las tasas esperadas realmente eran mucho más bajas a lo que ellos habían pensado. Entonces observaba que en ambos grupos la tasa de los eventos ocurre en un 4.3% de los eventos, entonces ellos para mejorar el estudio lo que hicieron fue que bajaron el poder estadístico para el estudio de no inferioridad al 80% y lo que hicieron también fue ajustar ese margen de no inferioridad, bajarlo un punto del 3% al 2%. Y posteriormente en el 2023 les aumentan el presupuesto, por lo cual decidieron seguir reclutando pacientes y quedaron con 3.648 pacientes. Con respecto a la elección de los individuos a incluir en los análisis, ellos lo realizan por un análisis por intención de tratar modificado, en donde consiste en incluir a todos estos participantes que fueron incluidos en la asignación aleatoria a cada grupo de tratamiento, pero con respecto a que se podía realizar tratar modificado es que podían haber unas modificaciones para excluir determinados pacientes, por ejemplo, los pacientes que no cumplieran un diagnóstico confirmado, ya sea de fibrilación o el ACV isquémico, o pacientes que solicitaran el borrado completo de sus datos. Posteriormente a eso ya se iba a hacer el análisis del resultado primario, en donde lo que se iba a hacer era que se iba a hacer pues ese desenlace combinado de todo eso que les dije, el ACV isquémico recurrente, las hemorragias, otros embolias arteriales sistémicas. Ellos lo que querían era primero, como la variable dependiente era definir si el paciente tuvo o no tuvo un evento de desenlace primario, era un elemento que era binario, la variable independiente, el grupo de tratamiento también era un resultado binario. Entonces, teniendo en cuenta que estos resultados eran binarios, ellos definen utilizar el análisis de regresión logística de efectos mixtos con el objetivo de determinar si el inicio temprano era no inferior al tardío o superior a ese según la fase del estudio en que se encontrara. Posterior a esto, ellos planearon hacer un análisis del diseño jerárquico. Como les mencionaba, ellos tenían dos partes del estudio, entonces necesitaban probar la hipótesis de la primera parte del estudio, que era el de no inferioridad. Entonces, para esta parte, ellos lo que establecen es que hay un margen de no inferioridad de 2% en la tasa de eventos. Entonces, ellos calculan que primero comparan los grupos, calculan los análisis y de acuerdo a eso se calcula pues el intervalo de confianza, el 95%, para las diferencias estadísticas que se establecieran, teniendo en cuenta que si el límite superior de ese intervalo de confianza es menor o igual al 2%, cumplirían con el estándar de no inferioridad. En el caso de que se comprobara que no era inferior, pasarían a la evaluación de la superioridad, que lo que hacían era de acuerdo a este intervalo de confianza, el valor inferior, si ese límite inferior pues de ese intervalo de confianza era mayor a 0, se cumplía el de superioridad. Más adelante vamos a explicar un poco más esta parte. Con respecto a resultados secundarios, ellos con respecto a las hemorragias, a los eventos primarios, vieron que los resultados ellos también eran binarios, entonces utilizaron esa regresión logística de los efectos mixtos para así determinar si, por ejemplo, con el grupo de inicio temprano o en el tardío habían más o menos eventos binarios en comparación con el otro grupo. Con respecto a los días de estancia o las variables que fueran continuas, decidieron hacer un análisis con una regresión lineal de efectos mixtos para así poder comparar la duración promedio de la estancia hospitalaria entre los diferentes grupos con respecto a los resultados que incluían el tiempo hasta el evento, por ejemplo, hasta el evento de que hicieran el evento primario, que hicieran el ACV isquémico recurrente. Ellos lo que hicieron fue calcularlos por medio de riesgos proporcionales de Cox para poder determinar así cuál era el tiempo hasta un primer evento comparado con el otro grupo. Ya con respecto a los resultados, una persona aparte del grupo de estudio fue encargada de hacer este análisis, este bloqueo de datos, analizar los datos. Con respecto a los datos cualitativos, ellos los dan en frecuencias, en porcentajes, incluyendo las características basales de cada paciente. Con respecto a los datos cuantitativos, se representan en media, mediana, intervalos intercuartílicos, valores mínimos, valores máximos. Y ya con respecto podemos ver aquí que el estudio se realizó entonces del 5 de junio del 2019 al 31 de enero del 2024. Vemos que inicialmente iniciaron 3.648 pacientes, 1.824 fueron asignados a la anticoagulación temprana, pero durante el proceso de esos 90 días, 159 fallecen y 10% son excluidos, quedando en un total 1.814 pacientes que iban a incluir en el análisis de intención por tratar.
Con respecto al grupo de control, que era la intervención, la anticoagulación tardía, vemos que quedaron 1.824 pacientes, en donde hubieron 160 muertes y 17 pacientes fueron excluidos, quedando 1.807 pacientes también que iban a ser analizados en la intención por tratar. Ya con respecto a los datos basales del inicio temprano y del inicio tardío, podemos observar que la edad promedio fue de 78.5 años, había una desviación estándar de 9.9 años, la proporción de sexos fue ligeramente mayor en hombres con un 55 y un 54% respectivamente, la distribución étnica fue mayoría de pacientes blancos en un 93%, vemos también que, por ejemplo, los pacientes que recibían anticoagulación antes del evento isquémico, los anticoagulantes orales directos ocupan un 32.1 y un 32.3% respectivamente en el grupo temprano y en el tardío, y con respecto a la warfarina era en el 3.4 y en el 2.9. También vemos que respecto al uso de antiagregantes, en el grupo temprano era el 11.7% y en el tardío era el 10.7%. Realmente, con respecto a la trombolisis intravenosa, ambos grupos recibieron 23 y 20.9%, y con respecto a la trombectomía mecánica, en el temprano recibió 7.2% y en el tardío 7.5%. Podemos observar acá otras características de estos pacientes en donde, por ejemplo, la fibrilación auricular persistente se documentó en el 71 y 72% de los casos, la paroxística en el 25 y 28% de los casos, la gravedad del accidente isquémico calculado con la escala NIS, por ejemplo, en el leve a moderado eran 74 en el temprano y 76 en el tardío, y el SB severo era 3.6 y 4% de forma respectivamente. Con eso podemos ver que realmente la distribución tanto de la edad, de las características, de las comorbilidades, de si había iniciado o no anticoagulación previo a estos eventos, realmente es muy homogénea, lo cual nos indica que pues los datos realmente fueron muy bien equilibrados y que el grupo de aleatorización fue muy bien realizado y todos los bloques quedaron pues bien equilibrados, lo que nos hace indicar que se minimizaron los riesgos y se aumentó la validez pues, de las conclusiones. Ya con respecto a los resultados, podemos observar que en el desenlace primario, que valoraban el ACV isquémico recurrente, las hemorragias intracraneales y el embolismo sistémico a los 90 días, vemos que ambas tasas fueron idénticas, por ejemplo, para ambos grupos del 3.3, en donde podemos observar que hubo una diferencia de 0.0. Ya con respecto al ACV isquémico, por ejemplo, recurrente, podemos ver que hubo una tasa de 2.4 en el temprano y 2.3 en el tardío, en donde podemos observar, por ejemplo, que en la hemorragia intracraneal sintomática también hubo una tasa de 0.6 frente a 0.7, y podemos observar que varias tasas de diferencias del riesgo de diferencias ajustados, varias dan resultados negativos. Esas diferencias ajustadas negativas nos indican que el inicio temprano reduce el riesgo del evento en comparación con ese evento tardío. Pero si nos ponemos a ver los valores de P, son todos mayores a 0.05, lo cual nos indica que realmente no son estadísticamente significativos. Entonces podemos concluir que de acuerdo a esta parte, que en términos de seguridad, a pesar de que, por ejemplo, no habían diferencias en las hemorragias, pues realmente no son estadísticamente significativos los resultados. Esta es otra gráfica en la cual podemos observar lo que les mencioné anteriormente, en donde esta línea azul es el inicio temprano y la línea roja, por ejemplo, es el inicio tardío, en donde podemos observar que, por ejemplo, había una hazard ratio de 0.98, pero nuevamente vemos que el intervalo de confianza que iba de 0.6 a 1.4 realmente nos indica que no habían diferencias significativas. Esta otra tabla de resultados, lo que querían comparar era según la escala NIS, dividiendo pues el ACV isquémico entre leve, moderado y severo, que tanto se iba a modificar, en donde podemos observar, por ejemplo, que realmente todas las P también fueron mayores a 0.05, por lo cual no fueron estadísticamente significativas. Entonces ellos dicen que a pesar de que habían tasas que indicaban que iba a haber un menor riesgo en los grupos de inicio temprano, pues realmente no fueron estadísticamente significativos, pues, lo que generó pues ese resultado. Ya con respecto a la otra parte del estudio, entonces ahorita tenían que llegar a comprobar esas hipótesis. Entonces, para comprobar que el inicio temprano era no inferior al inicio tardío, recordemos que antes del estudio se estableció un margen de no inferioridad del 2% en la tasa de eventos. Entonces, podemos observar que, por ejemplo, en este estudio, el intervalo de confianza para la diferencia ajustada de riesgo dio de menos 0.011 a 0.012.
Entonces vemos que el límite superior del intervalo de confianza es menor al 2% y el valor de la P para esta parte fue 0.003, por lo cual podemos decir que se cumplió el de no inferioridad. Una vez cumplió el de no inferioridad, como les mencionaba, se pasa a evaluar la parte de la superioridad y podemos ver que el límite inferior del intervalo de confianza era menos 0.011 con un valor de P de 0.96. Teniendo en cuenta que este límite inferior no fue mayor a 0 y el valor de P no era estadísticamente significativo, no se demostró que el inicio temprano fuera superior al inicio tardío. Teniendo en cuenta esto, entonces, este estudio concluye que el inicio temprano de los anticoagulantes orales directos dentro de los 4 días posteriores a un accidente cerebrovascular isquémico, o sea, fibrilación, no fue inferior al inicio tardío. Por lo cual ellos aconsejan que teniendo en cuenta que este estudio no fue inferior, ellos no están de acuerdo a respaldar la práctica clínica ni a apoyar las guías en retrasar el inicio de los anticoagulantes orales directos, ya que se demuestra pues que al no ser inferior se deberían poder utilizar en determinados casos. Ya con respecto a la validez interna del estudio, podemos observar que, por ejemplo, en esta validez interna fue un buen diseño de estudio, fue un ensayo clínico, la teorización teniendo en cuenta los datos de las características basales fue muy homogénea, lo cual nos indica que fue bien estratificado, fue bien aleatorizado. Tenemos en cuenta que se tuvo un porcentaje de posibles pacientes perdidos, lo cual es muy útil en este tipo de estudios. También podemos observar que, por ejemplo, hubo un diseño en grupos paralelos, todo fue muy claro acerca de lo que iban a estudiar, cómo se iba a realizar, hubo una acuerdo, pues explicaron muy bien cómo se iban a realizar todos los análisis. Ya con respecto a las partes negativas de la validez interna, pues uno pensaría que de pronto es que fue un diseño abierto, pero hay que tener en cuenta que es un paciente con ácido isquémico anticoagulado, pues es necesario no saber si está o no está anticoagulado, inicio temprano o tarde, entonces yo pensaría que por eso no podría ser una debilidad como tal. Otro de las fallas de pronto que tuvo fue que los subgrupos en NSV isquémicos, por ejemplo, graves, eran un grupo muy pequeño, lo que puede llevar al sesgo. Otro fue el tiempo de seguimiento, que era de 90 días, lo que es un poco corto porque puede que hayan eventos en mayor tiempo. Y también otro de los aspectos a tener en cuenta es el efecto Wharton, en donde a la hora del médico decidir en qué día exacto inicia la anticoagulación, pues puede llevar a errores. Ya con respecto a la validez externa, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, lo bueno fue que fue un entorno multicéntrico, tanto los criterios de inclusión como exclusión son fáciles de continuar. Vemos que las características basales de los pacientes son muy similares a las características de nuestro medio. Vemos que la condición de estudio, que es fibrilación y accidente cerebrovascular, realmente es muy frecuente en nuestra práctica. Los tratamientos, tanto de intervención como de control, que es definir el tiempo de anticoagulación, son de fácil acceso, lo podemos realizar en nuestro medio. La población fue muy representativa, eran muchísimos pacientes. Por ejemplo, realmente tuvieron en cuenta muchos casos con respecto a, por ejemplo, este estudio incluyó pacientes con ACVs isquémicos graves, si estaban trombolizados, se habían hecho tromboectomías, que son cosas que ocurren en nuestra población diaria y que otros estudios no habían tenido en cuenta, lo cual es muy importante. Y ya con respecto a lo negativo de la validez externa, pues es la limitación geográfica, que solo se realizó en Reino Unido, y la falta de la diversidad étnica y el tiempo como tal. Ya con respecto a la evidencia global, podemos observar que, por ejemplo, las guías de la Sociedad Americana indican que uno debería anticoagular con la recomendación 2A entre los días 4 y 14. Y, por ejemplo, las guías europeas, la recomendación es que no pueden hacer recomendaciones, pero que sugieren, basados en un consenso de expertos, que en los pacientes con ACV leve o infartos pequeños menores a 1.5 centímetros, iniciar la anticoagulación en el día 3 o en el día 4, en ACV moderado iniciarlo en el día 7 y a los 14 días en los infartos que son muy grandes. Por ejemplo, este metaanálisis que salió en el 2025, este mes de enero, ellos quisieron analizar si la anticoagulación temprana entre los días 1 a 7, cómo se comportaba frente al tardío en mayores de 8, el tardío en 3 a 14 días. Entonces encontraron que, por ejemplo, en las tasas de ACV recurrente tenían un OR de 0.7, pero no eran estadísticamente significativos con respecto a la hemorragia intracraneal
ellos encontraron que el OR era 1.6, pero con un valor de P en 0.46, y para la mortalidad podemos observar que era un OR 0.88, también con un valor de P en 0.4, en donde ellos concluyen que iniciar la anticoagulación de inicio temprano frente a la ventana de inicio tardío, no hay diferencia en los desenlaces que se valoraron y no fueron estadísticamente significativos, por lo cual sugieren que hay que continuar haciendo estudios, pero ya como una conclusión personal podemos ver que en el temprano incluían de 1 a 7 días y en el tardío de 3 a 14 días, evidenciando que los días 3 a 7 incluyen tanto temprano como tardío, pues lo que puede llegar a errores o malas interpretaciones. Por ejemplo, este otro estudio que les quise traer, este es el estudio STAR, en donde es un estudio que se empezó a plantear para valorar la anticoagulación de inicio temprano o tardío de acuerdo a diferentes tipos de ACV isquémico. Ellos lo que planean es recoger 4 grupos en el ACV leve moderado y anticoagularlos en el día 3, en el día 6, en el día 10 y en el día 14. Y para los pacientes con accidente cerebrovascular isquémico grave, anticoagularles tanto en el día 6, en el día 10, en el día 14, en el día 21, porque ellos decían que hay una incoherencia en que todos los grupos dicen diferentes días. Entonces lo que ellos quieren coger es según la gravedad, ellos mismos anticoagularlos en diferentes días y así poder comprobar cuál realmente es el día en que disminuye los riesgos. Hay que tener pues en cuenta que este estudio se propuso en el 2017, estar en la fase de reclutamiento y pues todavía no tenemos los resultados finales, pues por lo que estaríamos pues atentos a estos resultados para ver si nos da una mejor guía sobre cuál es el momento ideal para anticoagular. Ya con respecto a las conclusiones personales, considero que es un diseño de estudio que fue bien realizado. Considero que uno de los problemas de pronto fue que se clasificó como menor a 4 días el inicio temprano y el inicio tardío mayor a 7 días. Entonces uno pensaría si al incluir los días 5 y 6, que eran los que trataban los principales artículos, genera algún resultado en este tipo de estudio. Otra de las características que me llamó a la hora de que les traje los artículos como antecedentes es que muchos de los resultados dieron un valor de P mayor a 0.5 y en la conclusión de los propios artículos, a pesar de ver que esta P era estadísticamente no significativa, ellos mencionaban que los anticoagulantes eran seguros y eficaces teniendo en cuenta que se evidenciaban menores tasas, pero hay que tener en cuenta que con estos valores de P, pues de pronto esas conclusiones no eran tan acertadas. Otro de los problemas que evidencié en los diferentes ensayos clínicos era, por ejemplo, que se utilizan diferentes días de corte para el inicio temprano y para el inicio tardío. Y a la hora de realizar los metaanálisis utilizaban otros puntos de corte. Por ejemplo, vimos un metaanálisis que utilizaba un punto de corte de 1 a 7 días y el otro de 3 a 14 días. Entonces queda uno. Si incluyen tanto el temprano como el tardío los mismos días, de pronto eso lleve a mayores errores. Entonces digamos que pienso que muchos de estos análisis se han visto alterados es porque no coinciden con respecto a los días. También hay que tener en cuenta que este es un ensayo clínico en fase 4, por lo cual pueden salir muchos más resultados, muchos más análisis próximamente en los resultados. Y el otro problema que evidencié, por ejemplo, es que varios de los resultados que se me decían que se iban a analizar, todavía pues no hay publicaciones ni hay reportes de estos resultados, pues lo que dificulta también llevar a conclusiones. Y hay que tener en cuenta que tanto la guía europea como la guía americana se basaron en estudios anteriores y todavía no han incluido la nueva evidencia, por lo cual también estaríamos atentos a qué van a decir las guías próximamente. Ya con respecto a los puntos que se aplicaron en la guía Consort, creo que cumplió todos los puntos. Los únicos puntos que considero que no cumplió es con respecto a los resultados, ya que ellos decían el enlace primario, digamos que sí se hizo un adecuado análisis y se mostraron los resultados, pero con respecto a los resultados secundarios, ellos decían que iban a hablar 19 ítems y 4 de seguridad. Y por ejemplo, podemos observar que realmente en los resultados secundarios se valoraron aproximadamente 7 resultados de los 23 resultados que ellos hablaban, por lo cual veo que esa es una falla que presentó o que de pronto estén próximos a presentar, pero por ahora pues no cumple este punto debido a eso. También aquí está la parte de los resultados, que es lo que ya mencioné previamente. Muchas gracias.